Les invito a que se pongan en pie, vamos a meditar todos juntos y abran las Sagradas Escrituras en Lucas, el Evangelio que escribiera Lucas, el médico Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 27. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Amén. Oiga lo que escribe Lucas, estas palabras, y dice que el Señor Jesús pasaba por ciudades y aldeas. Ahora nosotros conocemos aquí en El Salvador ciudades y otros lugares que le llamamos cantones. Y usted sabe que en un cantón hay muchas personas de bajos recursos. Y en las ciudades hay más personas hablando con más dinerito, viven en buenas casas, y en los cantones, aquí dice aldeas, vive gente más pobre. Pero aún el Señor dice que pasaba por ciudades y pasaba también por aldeas. ¿Y qué pasaba haciendo el Señor a esos lugares? Dice que iba enseñando. En otras palabras, iba predicando. Él no perdió el tiempo. Dice que iba a Jerusalén, pero iba pasando por esos lugares y no perdía el tiempo enseñándole a la gente, predicándole a la gente. Entonces, como cuando alguien va enseñando, nosotros vemos a través de la palabra que al Señor Jesús mucha gente le seguía. Cuando lo oían predicar, cuando lo oían, se daba cuenta la gente que estaba en cierto lugar, la gente lo buscaba, porque no solamente iba predicando, no solamente iba enseñándole a la gente, sino que también iba haciendo obras, iba haciendo milagros, iba haciendo prodigios, iba sanando a los enfermos, iba dando vista a los ciegos, iba sanando leprosos, iba sanando mucha gente de muchas enfermedades.
Y eso es lo que le gustaba más a la gente. Algunos dicen que le oían de buena gana, o sea, les agradaba las predicaciones de él. Pero él iba hacia Jerusalén. Pero de repente salió alguien, oiga, de repente salió alguien y le dijo, Señor, le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta le hicieron al Señor. Esta persona quería saber que si eran pocos o eran bastantes los que se van a salvar. Pero el Señor no le dijo sí, ni le dijo no. Solamente le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Miren, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Como quien dice, muchos van a iniciar y no van a terminar. Y eso se ha visto en todos los tiempos. En otras palabras, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que iniciara la iglesia primitiva, podemos ver que muchos, el Señor iba añadiendo a la iglesia. Muchos tomaron esa decisión a seguirle. Pero en el camino, de repente cometieron algo que no debían de hacer. ¿Qué quiere decir? Que iniciaron y no terminaron. Entonces, el Señor, esa fue la respuesta que le dio a esta persona que le preguntó si eran pocos los que se salvaban. Oye, van pensando. Pero la respuesta fue, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Algo angosto es bien difícil caminar. No sé si alguna vez usted ha pasado por un lugar angostito, que quizás se detuvo porque no analizó que no podía pasar en aquel lugar. ¿Por qué? Por angosto. Entonces, en lo angosto es bien difícil entrar, es bien difícil caminar, pero en lo amplio, en lo ancho, eso es fácil pasar. Entonces, pero el Señor les continúa diciendo, les dice él, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti comimos, bebimos, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, oiga, apartados de mí todos vosotros, hacedores, oiga, hacedores de maldad. En otras palabras, para entrar por la puerta angosta hay que despojarse de toda maldad para poder entrar en la puerta, porque la puerta es Cristo. Para entrar por la puerta angosta es necesario despojarse de la maldad, de
la maldad. Y la maldad es amplio hablar de la maldad. ¿Robar es bueno o es malo? Robar es malo. Oiga, nosotros y la gente sabe por qué cree usted que el que es ladrón se esconde para robar. Porque sabe que es malo, pero lo hace. La maldad es amplia. Por eso el Señor dice, apartados de mí todos ustedes, todos vosotros, hacedores de maldad, porque para entrar por la puerta angosta es necesario dejar de robar. Oiga, decir malas palabras es bueno o es malo. Es malo. La gente misma se da cuenta que malas palabras decir malas palabras no es correcto. Pero la gente no las quiere dejar, está viviendo y está caminando la gente en un lugar o en una calle ancha o en una senda ancha, porque no quiere dejar las malas palabras. La gente quiere caminar donde nadie le diga nada. Pero al venir aquí, al Evangelio, al venir a los pies del Señor Jesús, sabe que tiene que despojarse de muchas cosas que practica. O sea, en otras palabras, dejar todo lo malo. ¿Cree usted que ahora en día es correcto que el hombre tenga dos mujeres? La misma gente sabe que no. La misma gente sabe que no es correcto. Pero ahí va la gente caminando en el camino ancho, pero para entrar por la puerta angosta hay que despojarse de esa práctica. La palabra del Señor a nosotros nos enseña, dijo el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, le dice a los corintios, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir? Que aquí para entrar en la puerta angosta hay que ordenarse, hay que matrimoniarse. Oiga, y en el matrimonio serle fiel el uno al otro, hasta que la muerte nos separe. En cambio en el mundo, ahí no, ahí puede andar el hombre con 1, 2, 3, la mujer con 1, 2, 3, 4, y ahí van bien tranquilos, viviendo, durmiendo, caminando, pero ese es el camino ancho. Pero venir para poder entrar en la puerta angosta hay que despojarse de esa práctica. Otra pregunta. ¿Será que fumar es malo o es bueno? Aún el mismo hombre ha detectado que es malo. En las cajetillas de cigarro les ponen una figura bien rara, les ponen que un hoyo aquí, cáncer, le está indicando que el cigarro da cáncer y lo va a llevar a la muerte. Pero aún así el hombre, mire, no se detiene. No se detiene. Hay quien que ha venido al Evangelio y quiere seguir fumando. Se va a la montaña y dice que para los zancudos, por eso fuma. No. Tenemos que despojarnos del cigarro y del puro.
Porque ¿cuántos fumaron puro? Muchos que han venido del Evangelio fumaban cigarro o fumaban puro. Y si es posible fumaban marihuana. Y si es posible fumaban otras cosas más dañinas. Ya no se puede caminar en este camino. Para entrar a la puerta angosta no se puede practicar eso ya. Debemos despojarnos de toda maldad. Y eso es lo que la gente siente y no quiere dejar tan fácil. Nosotros sabemos, y hay quienes que pueden decir que sí, otros que pueden decir que no. Jugar fútbol ya en el Evangelio, ¿será bueno o será malo? ¿Sabía usted que el fútbol es del mundo? Es una entrada de dinero, y por eso ahora en día, antes no existía la mujer futbolista, ahora hasta las mujeres están, oiga, los países se están preparando con equipos de mujeres para la competencia. Y hoy, ese es el camino ancho. Grandes multitudes de gente fanática muriéndose en los estadios, peleándose en una... ¿Será de Dios eso? ¿Será de Dios? No, ese juego es de Satanás. Pero la gente, oiga, no quiere despojarse del fútbol. Quiere continuar en la iglesia y jugando fútbol. Por eso las iglesias, para que se les llene, ahora están llamando a los jóvenes a equipos. Y en las iglesias, en los lugares donde están las casas de oraciones, les han puesto las canchas para poder practicar el deporte. Me decía alguien, nosotros de esa manera llamamos a la gente, haciendo equipos. Mira, y yo le digo a esta persona, ¿acaso fue el mandamiento del Señor eso? El Señor no le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y hagan equipos. No, el Señor le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor envió a sus discípulos a predicar el mensaje de salvación, a decirle a la gente, arrepentidos y convertidos, para que nuestros pecados les sean perdonados o les sean borrados. Que la gente se despoje de fumar, de mujeriar, de jugar pelota, de decir malas palabras, de emborracharse y cuántas maldad más. De robar, de violar, y cuánta maldad el hombre está practicando, igual que la mujer. La mujer está de la mano hoy en día. La mujer no se queda atrás. Entonces necesita la hembra y el varón arrepentirse, venir a los pies del Señor Jesús y despojarse de la maldad, porque con maldad no se puede entrar en la puerta angosta. No se puede. Por esa razón, muchos no han podido caminar, muchos no han podido entrar, muchos se han quedado, iniciaron y ya no están. Yo recuerdo en el principio es que el Señor ha querido que el hombre sea bueno o se aparte de lo malo, no practique lo malo. El Señor al principio vio a la gente que se estaba multiplicando y dice que le dolió en su corazón. Oiga, al Señor le dolió en su mente, en su corazón, que de haber hecho al hombre. Porque el hombre dice que era continuamente en su corazón solamente al mal.
Y por esa razón el Señor en el tiempo de Noé destruyó a aquella gente. Pero aún dice que dio gracia en Noé, y Noé a él le dijo que se hiciera una arca. Le da las indicaciones de qué madera, de cuántos pisos, de cuántas ventanas, cuántas puertas. Y después que introduciera, después que la hiciera, la echara brea afuera y dentro. Y luego que introduciera una parejita de cada especie de animal. Y cuando la termina, pero aquella gente en el tiempo de Noé estaba observándolo. Estaba observando a Noé, aquella gente. Y dice el Señor que se había arrepentido de haber hecho aquella gente. En el tiempo de Noé, el hombre y la mujer eran continuamente al mar. Y por eso lo destruyó. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron aún viendo a Noé construyendo el arca, porque el Señor iba a enviar un diluvio para destruirlos por la maldad que practicaban. Y cuando la termina y cuando introduce todo, porque el Señor le da lo que Él iba a hacer, dice que en Génesis capítulo 6, versículo 22, dice que Noé hizo conforme Dios le ordenó. Y cuando él terminó de hacer lo que el Señor le ordena, el Señor dice que le cerró la puerta. El Señor le selló la puerta para que nadie más entrara, ya que hubo un tiempo establecido, que hubo oportunidad para ellos, pero el hombre no quiso despojarse de lo malo, continuaba haciendo lo malo, y Noé construyendo el arca. Entonces dice que terminó Noé el arca y el Señor le cerró la puerta, se la selló. ¿Sí? Donde el Señor cierra, nadie abre. Y ese momento viene. Ese momento viene que la gente va a desear oír palabra de Dios. Y ya no va a haber oportunidad. Ahora que hay oportunidad, la gente no quiere. La gente está perdiendo su tiempo en muchos entretenimientos. Y el Señor recuerda lo que aconteció, oiga, en los días de Noé. Y eso lo escribe Lucas 17, está escrito. Dice así, 26, dice el Señor, como fue en los días de Noé, así será, oiga, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, dice, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Claro, allí está mencionando ciertas cosas de que la gente estaba entretenida en esas cosas y no le dieron importancia a lo que iba a acontecer. Estaban ocupados, no tenían tiempo, no querían dejar lo malo, continuaban haciendo lo malo. Y por esa razón, cuando vino el diluvio, dice que los destruyó a todos. Pero Noé dice que hizo conforme el Señor le ordenó. Y eso es lo que más le cuesta al ser humano, hacer lo que el Señor ordena. Y el Señor
lo que ordena a todos los seres humanos que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que seamos nuevos hombres y que sean nuevas mujeres, no las mismas ni los mismos. Él quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. ¿Mire? Y eso es lo que cuesta. Algunos vienen pero no continúan porque sienten difícil caminar, sienten angostito, sienten apresionados por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice de qué cosas debemos de despojarnos. Pero el ser humano quiere continuar con esas cosas. Recuerdo lo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate. Oiga, el Señor le dijo a Josué en aquel tiempo: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá detener, nadie te podrá vencer, solamente esfuérzate, le dijo el Señor. Pero ¿cuál fue el esfuerzo que le pedía el Señor a Josué? Oiga, el esfuerzo que le pedía era este. Y eso es lo que cuesta. Y eso es lo que el ser humano le cuesta obedecer. Oiga lo que le dice el Señor a Josué 1. El versículo 6. Al 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, oiga, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate, ¿qué es el esfuerzo que le pedía? Uno, que meditara de día y de noche en la ley de Moisés. ¿Para qué le pedía el Señor que meditara de día y de noche? Para hacer o para que hiciera Josué conforme estaba escrito. No fuera a hacer otra cosa. Entonces, ese es el esfuerzo que el Señor pide a la gente para que le vaya bien en esta vida y en la venidera. Y en la venidera, porque nosotros sabemos que el Señor ha prometido una vida eterna. Entonces, necesitamos nosotros hacer las cosas que el Señor ha ordenado para poder estar en la puerta, entrar en la puerta angosta. De lo contrario, no se puede entrar. Por eso el Señor le dijo a aquella gente: de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuántos han procurado entrar? ¿Cuántos han procurado ganar la vida eterna? La mayoría ha quedado a medias.
o a 3/4, o quizás 1/4 caminó. Mire, y cuando comenzó a caminar, vio difícil, porque la palabra lo estaba poniendo en estrecho por las cosas que el Señor pide al ser humano que se despoje. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, y en verdad, alcanzar la vida eterna no es tan fácil, pero la palabra del Señor dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Él es el único que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, pero si nos esforzamos. El Señor ve cuando usted y yo queremos dejar aquello. El Señor ve cuando nosotros queremos despojarnos de aquello que estamos luchando por dejarlo. Pero cuando Él ve que nosotros mismos buscamos, esa es otra cosa. Él no nos va a ayudar porque nosotros, sabiendo que no debemos de hacer aquello, nosotros mismos buscamos. Él nos ayuda cuando usted y yo estamos esforzándonos a dejar o a obedecer la palabra de Él. Entonces, Él nos ayuda. Más cuando nosotros le pedimos, Señor, ayúdame a dejar esto. Tú conoces perfectamente que esta es la lucha que tengo. Y es Él que nos da la fuerza para vencer muchas dificultades. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A los discípulos les dijo el Señor, lo que les iba a acontecer, lo que iban a vivir en esta tierra. Él les dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense ustedes, no los vayan a engañar. Oiréis de guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos, hambres. Oiga, ¿qué quiere decir? Que los apóstoles y la iglesia primitiva iba a pasar por dificultades. Pero Él dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga, mantenerse en la dificultad, siempre en la obediencia, no es fácil. Porque alguien puede retroceder cuando llega la dificultad. Alguien puede pensar, de balde estoy en el camino del Señor y estoy así, comienza a renegar. Nosotros debemos de entender que el Señor ya lo dijo, que en este mundo vamos a tener aflicciones. Y si Él lo dijo, no se puede evitar. Se tiene que cumplir. De una aflicción vamos a pasar a otra, de otra vamos a pasar a otra. ¿Cuándo se van a terminar las aflicciones? Cuando salgamos del cuerpo. Hasta ahí ya no vamos a tener aflicciones. Oiga, ya no vamos a tener aflicciones.
se necesita esfuerzo. Yo solamente recuerdo la historia de Job, un hombre que el Señor mismo dio testimonio de él. Era un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Lo que el Señor quiere que el hombre obedezca y se aparte del mal. Job era un hombre temeroso, recto, oiga, y apartado del mal. Entonces le vino la prueba. Estuvo en bendiciones y después vino la escasez. Entonces, pero él se mantuvo íntegro. No hubo ningún cambio. En otras palabras, le llegó una noticia, le llegó la otra noticia, le llegó la otra noticia de lo que le había acontecido en todos sus bienes. ¿Y él qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo retornaré. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo, Dios dio y Dios quitó. Él reconoció que nada había traído a este mundo y que nada se iba a llevar tampoco. Y no blasfemó, no renegó, oiga, se mantuvo íntegro. Vino Satanás y le dijo a Dios que le tocara su cuerpo. Y fue tocado Satanás, le puso una gran enfermedad, una llaga. Dice que Job se rascaba con tiesto, se sentaba en ceniza. Aquel hombre estaba arruinado de su cuerpo. Ya no tenía todos los camellos, ya no tenía todas las asnas, ya no tenía todos los bueyes, ya no tenía todos los criados. Su hacienda se había terminado. Y llega en su cuerpo aquella sarna maligna, ¿sí? Pero él no renegó. La esposita sí no soportó. La esposa le dijo, lo vio arruinado y le dijo, todavía continúas con tu integridad con Dios, todavía estás íntegro con Dios y mira cómo estás todo arruinado. Maldice y muere. ¿Y qué le dijo Job a la esposa? Como sabe hablar una mujer fatua, oiga, has hablado. O en otras palabras, como habla una mujer insensata, te has expresado. ¿Acaso le dijo no podemos recibir? ¿Acaso podemos recibir solo el bien de parte de Dios y el mal no? Debemos de estar nosotros preparados, que no solamente vamos a estar en felicidad, va a llegar en un momento a otro, un momento lo contrario de la felicidad. Pero debemos de mantenernos con la ayuda del Señor, continuar obedeciendo la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 7 dice, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga, Apocalipsis 21:7 dice, y el que venciere va a heredar. Lo que hemos leído dice el Señor, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras,
inician y no terminan. Dios nos ayude a nosotros y nosotros debemos de poner de nuestra parte. Debemos de esforzarnos porque el pecado nos asedia. El pecado nos asedia. Oiga, la carne pide todo lo malo, todo lo contrario que Dios quiere. Oiga, el Señor quiere que hagamos lo bueno y la carne quiere que hagamos lo malo. La carne se opone a los deseos del Espíritu y el Espíritu se opone a los deseos de la carne. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos y por esa causa la gente no puede caminar porque le quieren dar gusto a esta carne. El apóstol Pablo aconsejó a la iglesia que estaba en Galacia y le dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es la que se opone a que usted y yo continuemos en la obediencia a la palabra del Señor. La carne. Esta materia, Él nos pide lo malo. Pero el único que nos puede ayudar se llama Jesús. Él es el único. Encomendémonos a Él, pidámosle a Él que nos ayude a vencer las cosas que nos quieren vencer. Nosotros conocemos cómo estamos y cómo andamos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la carne? ¿Quién nos está pidiendo la carne? La carne ya no quiere venir. La carne se quiere quedar en casa. Y se recuerdan ustedes que David, por verse quedado en la casa y no ir a la guerra, le fue mal. Salió a refrescarse al terrado o al terrazo y dice que vio a una mujer bañándose, a una mujer hermosa, la esposa de Urías, y preguntó que quién era ella. Le dijeron quién era, pero no se detuvo, la mandó a traer. Y no solamente platicaron, sino que tomó la esposa de Urías, la de su prójimo. Mira, la carne es terrible. No se detuvo y la dejó encinta. Y por querer cubrir aquel pecado, comete otro. Le da muerte a Urías, porque él quería cubrirlo. Manda a traer a Urías de la guerra para que él fuera a dormir con la esposa y le concordara el tiempo de los 9 meses. Pero el Señor no permitió que Urías fuera a dormir con su esposa. Y se afligió más David porque le iba a ser descubierto aquello que había cometido. Y se ingenia o piensa otra cosa y pensó algo mal: darle muerte a Urías para que no se diera cuenta de lo que iba a acontecer. Iba a dar a luz un hijo de David y no era correcto. Escribe una carta y se la da a Urías y lo manda allá. Y en la carta decía que a él lo pusieran en lo más recio de la batalla y después se retiraran para que Urías muriera. Y así aconteció. Miren lo que sucede. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de hacer el esfuerzo, seguirnos congregando. Porque la carne se quiere ir acomodando. Se queda un día, se queda otro culto, se queda otro culto. Yo estoy de acuerdo cuando en verdad
los trabajos, hermanos, en verdad a veces nos encierran a nosotros. Nos encierran por el horario. Pero hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Porque de eso está hablando la palabra. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Y nos debemos de esforzar en muchas áreas. En muchas áreas. Porque lo más principal, meditar nosotros muy personalmente en qué estamos, obedeciendo y en qué estamos desobedeciendo. ¿O qué es lo que nos quiere llevar a la desobediencia? Entonces detengámonos en las cosas que nos quieren llevar a la desobediencia. Porque si no, no vamos a entrar. El esfuerzo es rechazar el pecado. El esfuerzo es rechazar las ofertas que nos llevan a la perdición. Entonces, aquella gente, aquella persona quería saber quiénes y cuántos iban a ser salvos. ¿Eran pocos o bastantes? Pero el que sea salvo va a depender del esfuerzo de cada quien. ¿Bien? ¿Cuántos venimos a la fuerza a este lugar? Nosotros nos damos yéndonos a traer a la fuerza. Todo es voluntario. El Señor así lo dijo cuando Él andaba predicando. Dice que iba por ciudades y aldeas. Y en un lugar dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Oiga, si alguno quiere, dijo el Señor, lo hizo voluntario. Cuando el amigo se encuentra en este lugar, no es necesario ir a agarrar de las manos al lado entre dos. No, es voluntario. La persona tiene que entender el llamado de Dios. Todo tiene que ser voluntario. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la obra tiene que ser voluntario. Nada a la fuerza. Porque si lo hacemos a la fuerza, eso Dios no lo toma en cuenta. Tiene que ser voluntario. Las hermanas que cocinan, voluntarias, contentas en la cocina. Nosotros que trabajamos aquí en este lugar, contentos aquí en este lugar, pidiéndole al Señor que nos ayude, porque nosotros de sí mismos nada podemos hacer. Nada podemos hacer nosotros. Si el Señor no nos da palabra, no podemos hablar. Todo depende del Señor siempre y cuando nosotros lo hagamos de buena gana. Si venimos a hacer el aseo, que sea voluntariamente y contentos. No a la fuerza, porque si viene a la fuerza, no sirve eso. No sirve. Debemos de estar agradecidos con el Señor, primeramente porque nos ha llamado, nos ha dado la oportunidad. Allá nosotros si no la aprovechamos. Él nos ha dado la oportunidad porque nos ha llamado al conocimiento, oiga, de la verdad. Él dice que quiere, habla por medio del apóstol Pablo a Timoteo y le dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay mentira también. Hay muchos predicando la mentira. Hay muchos enseñando cosas que no son agradables delante de Dios. Pero el Señor nos ha traído al conocimiento de la verdad para que usted y yo, si queremos ser salvos, aprovechemos ese llamamiento.
venzamos hasta el día de la muerte. Porque eso habla el Señor a sus discípulos, les dijo, y el que venciere, y el que persevere hasta el fin, les dijo a los discípulos, este va a ser salvo. Y por medio de Juan, de la isla de Patmos, le dijo, y el que venciere va a heredar todas las cosas. ¿Qué necesitamos vencer? El pecado. Que el pecado no nos vaya a vencer a nosotros. Pero para vencer debemos esforzarnos. A Josué le dijo, esfuérzate. Medita de día y de noche. Pero ahora estamos meditando nosotros en la palabra del Señor solamente cuando venimos aquí quizás. Ya no agarramos la escritura en la casa. Ya no meditamos quizás en la casa. Hoy solo agarramos el teléfono. Soltamos el teléfono y lo volvemos a agarrar. El teléfono está quitando el tiempo a la gente. No vamos a nosotros también a caer en eso. El teléfono debemos de utilizarlo tal como debe de ser. Porque todas las cosas, si le damos buena utilidad, porque un carro le podemos dar buena utilidad. Un corvo le podemos dar buena utilidad para hacer la leñita, para picar la leñita. Y muchas cosas que la ciencia ha hecho, podemos darle la utilidad correcta. Hay muchas cosas. Entonces, la palabra que hemos leído dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya expulsado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Entonces comencéis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dijo el Señor en cierta ocasión, bienaventurados los que oyen la palabra, pero más bienaventurados los que la oyen y la guardan, o la viven, o la ponen por obra. Entonces no basta solamente venir a sentarse a este lugar a oír la palabra, sino también que vengamos, oigamos la palabra y nos esforcemos para ponerla por obra. El Señor Jesús les bendiga a todos.